Estamos de vuelta, aquí sigue la W, ahora desde el estudio digital de Prisa Media. Gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse. Vamos a arrancar con denuncia. Bueno, de hecho este bloque va a estar lleno de denuncias, porque por un lado nos trae Paola una historia que resulta por lo menos inquietante. Un llamativo contrato de la Unidad de Gestión del Riesgo, en el cual pues se está hablando de varios miles de millones. Y el problema es que el contratico lo firmaron hace 4 días más o menos, Paola, ¿no? A 8 días de terminar el gobierno. Sí, señor. Eso lo vamos a ver. Y Mauricio nos va a llevar a San Andrés y Providencia, pero ya no para hablar de la reconstrucción de la isla de Providencia, sino un hecho realmente perturbador. Descuido, maltrato, en el que debería ser el refugio para animales en esa zona del país. Las imágenes son impactantes, ¿no, Mauricio? Sí, señor, imágenes impactantes y denuncias ciudadanas que tienen que ver con este llamado COSO, allá lo llaman el COSO, que es el refugio para animales, y están en muy precarias condiciones, incluso la estructura donde ellos están no es muy buena, hay tejas rotas, ellos están sin la debida nutrición, algunos heridos porque se están peleando entre los mismos perros, o los perros atacándolos a los caballos, a los burros. Entonces es una situación muy precaria, es una situación que se viene denunciando desde días atrás y que la gobernación pues aparentemente no le estaría prestando atención, pero ellos dicen que se trata de un montaje. Vamos a tener las dos versiones, vamos a saber qué es lo que está pasando realmente allí en la isla de San Andrés, no solamente con los animales del refugio, sino con todos los animales en general que parece están en un descuido total. Bueno, pero arrancamos hablando de este llamativo contrato, así lo hemos bautizado, Andrea, el llamativo contrato de la Unidad de Gestión del Riesgo, que ha estado plagada en este cuatrenio de llamativos contratos, que recordemos, Paola, que además tiene ya un proceso fiscal por el temita de los mercados para las familias afectadas durante la pandemia. En medio de la pandemia. Bueno, creo que hay otro también, hay varios procesos de responsabilidad fiscal, pero bueno, Paola, ¿qué es lo que está pasando y cuál es el nuevo contrato al que le pone usted la lupa de la Unidad de Gestión del Riesgo? Sí, mire, Juan Pablo, y sobre eso que usted menciona, importante pues seguir esperando la respuesta del doctor Eduardo González, que es el que maneja esta Unidad de Gestión de Riesgo, para saber qué van a responder frente a ese proceso de responsabilidad fiscal. Pero bueno, entonces le cuento sobre este nuevo contrato que hemos encontrado. Este es el contrato 079 de 2022 por más de 4.500 millones de pesos para la gestión documental, digitalización y archivo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Se firmó, como bien lo comentábamos anteriormente, hace 4 días con la Alianza Pública para el Desarrollo Integral al Desarrollo. Andrea, esta empresa, esta alianza pública, es como esas entidades públicas que son mixtas, que son como de segundo piso. Haga de cuenta usted el Fondo Mixto del Valle, igualita, funciona igual, y pues ese Fondo Mixto del Valle fue por medio del cual se contrataron muchísimos proyectos de los OCAD-PAS que hoy están pues los llamativos, ese lío. Porque esa figura les permite pues una serie de beneficios que tal vez hacen más diligente el proceso por ese lado y que por eso fue que lo hacen más expedito y que hacen que se les entregue directamente, y esa es, digamos, esa es la pepa del asunto en este caso específicamente. En el caso del Fondo Mixto del Valle, con los recursos del OCAD-PAS, pues digamos que las alcaldías y las gobernaciones lo que hicieron fue entregarle directamente a este fondo, porque pues es una entidad de segundo piso, es, mixta, o sea, entre privada y pública, y aquí también, porque aquí también fue directamente entonces. Aquí se entrega directamente porque así es que les sirve más, les conviene más, y ya les vamos a mostrar entonces todos los documentos y los detalles para que veamos esa particular irregularidad. Paola, perdóneme un momento, cuando se dice que se entrega directamente, pues eso quiere decir que se saltan una serie de requisitos que tienen otras figuras, que puede ser licitación pública, que puede ser más demorado, selección abreviada, todo esto se lo saltan. Entonces comprendan ustedes que es mucho más fácil que se entregue directamente rápidamente. Es que mire, Andrea, la forma popular de decir entregar directamente es a dedo. Entregar a dedo. Así, definitivamente, señalando. Escoger a alguien y entregarle el contrato sin hacer el concurso público, que es lo que usted menciona, las licitaciones y demás. Bien. Y además, porque este objeto de este contrato, Andrea, que repito, es para gestión documental, digitalización y archivo de la Unidad de Gestión de Riesgo, pues se ha hecho en otras entidades públicas y sí se ha hecho con licitaciones. Entonces, es que ya le voy a mostrar los ejemplos, pero quiero que arranquemos entonces
entonces a mostrar Bien. los documentos para ir entonces Desmenuzando este llamativo contrato. Sí, mire, el objeto del contrato, ahí la vamos a ver ya en nuestra pantalla, es contratar la adquisición, instalación, configuración, parametrización, puesta en funcionamiento de una plataforma de software para la administración de la gestión documental electrónica, gestión de archivo y PQRs de la entidad y capacitación sobre el funcionamiento del mismo. Básicamente es un contrato de tecnología, Andrea, que no tiene ninguna ciencia, es por instalar un software y hacer la gestión documental de la unidad de gestión de riesgo. Como le digo, esto ya lo han hecho muchas otras entidades públicas a nivel nacional y también a nivel territorial y siempre lo hacen con licitación. Y por eso en este segundo documento vamos a ver cuánto ¿Cuánto costó. es? ¿A cuánto asciende este llamativo Dice contrato? ahí en los estudios previos que, considerando el análisis realizado y el plazo de ejecución de este contrato, que es hasta el 30 de diciembre de este año, eso es importante también decirlo, es hasta el 30 de diciembre de este año, el valor o la suma, el presupuesto que hay para ejecutarlo es de 4.542.792.870 pesos. Oiga, igual es plata. Es bastante plata, sí. Para hacerlo, digamos que directamente y sin haber tenido una oferta de proponentes y un proceso un poco más estricto a la hora de entregar este dinero, 4.000 millones entonces. Sí, y se lo entregan, vamos a ver el siguiente documento, como ya le decía entonces, a la Alianza Pública para el Desarrollo Integral, al Desarrollo. Este es el registro de esa empresa, el que aparece en Cámara de Comercio, al Desarrollo, Andrea, que básicamente tiene a 3 instituciones de educación superior afiliadas: el Instituto Técnico Agrícola de Buga, el Instituto Técnico Profesional de Roldanillo y el Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez, que también es de la ciudad de Cali. Es decir, estos 3 institutos de educación superior funcionan en Cali, funcionan en el Valle del Cauca, están en ese departamento, pero la empresa, al desarrollo, tiene sede aquí en Bogotá, y es importante que tengamos en cuenta por qué estos institutos son de Cali. Ya más adelante les voy a contar por qué, pero además, revisando los estudios previos de este contrato, la misma entidad publicó, Andrea, en el proceso esta lista de las empresas que prestan ese servicio, que le han otorgado, que se han ganado contratos con el Estado, que venden los software, que hacen la gestión documental y que se han ganado, como le digo, licitaciones con algunas entidades. Sí. Y si miramos la lista, en ningún lado aparece al desarrollo, por ninguna parte aparece. Pero entonces ahí hacen como, digamos que para chulear ese compromiso, ese protocolo para decir que, bueno, aquí está el estudio de lo que hicimos, de personas, de empresas que han prestado ese mismo servicio en otras entidades del Estado, pero entonces usted nos dice que eligen finalmente a una que está fuera de acá, de esta lista. Que está fuera de Bogotá, que tal vez no tiene como toda esa experiencia. Y hay una pregunta, porque también podría pensarse entonces si este proyecto, este contrato va a ser solamente del Valle del Cauca. No, este es un contrato que es para la gestión de riesgo, para la unidad de gestión de riesgo. En nacional, digamos, sí, que en la sede nacional. Y por eso llama la atención que se quede en Buga, Roldanillo y Cali. Sí, pero además, Andrea, este contrato tiene una historia, y es que en marzo de este año, desde marzo de este año, se abrió la licitación para entregarlo. Se abrió la licitación y se convocó a todas estas empresas que usted ya ve en la lista. Se convocó, se hizo un proceso que ahí sí, digamos, aparentaba estar normal, y resulta que al final se declaró desierto. Por eso, cuando se declara desierto, lo normal es que se subsane lo que hizo que se declarara desierta y se vuelva a abrir una licitación, no que se contrate directamente, porque nuevamente en esta lista de las empresas, de los proveedores que podrían prestar ese servicio, pues no aparece por ningún lado al desarrollo. No como lo hicieron, que bueno, crean toda la parafernalia de que se necesitaba una licitación, lo justifican con los estudios, los posibles oferentes, y después dicen, no, se declara desierta, entonces nos tocó elegir a este. Y a este que además no está en el mercado, es que no está en el mercado, el desarrollo no está en el mercado. Pero bueno,
hay una justificación que entrega la unidad o que entregó en su momento la unidad de gestión de riesgo para decir, no, es que se lo voy a adjudicar así directamente al desarrollo. Y es dijeron? esta siguiente, mire, dice, todo esto traduce que el régimen de contratación en ejercicio que el régimen de contratación en ejercicio de la potestad pública que ostenta es el propio de las entidades estatales establecido por el Estatuto de Contratación. Es decir, nosotros tenemos la potestad de contratar el régimen que queramos. Pero bueno, si llegaron a esa conclusión definitiva, pues no es lo mismo que hubiesen podido justificar desde marzo de este año y ahorrarse todo el tema de la licitación. ¿Por Sí, qué también imagínate. otras entidades públicas hacen licitación para este tipo de contratación? Y al final esto no explica los errores de la licitación y simplemente dice, no, y nosotros tenemos derecho a también hacerlo Sí, de esta manera. Exacto, Andrea, ese es un buen punto porque entonces ellos dicen, desde el principio debieron haberlo dicho, que podían hacer lo que quisieran, escoger el régimen que quisieran, y no, lo hacen así. Además es que la fecha, recordemos, desde marzo, y porque solo ahora, cuando faltan 8 días para que se 8 acabe el días. gobierno, o bueno, faltaban momento. en el momento en que firmaron, ahí sí les dio por entregarlo y entregarlo de forma directa. 4.500 millones de pesos, no se les olvide esa cifra que es la que se está adjudicando o la que ya se adjudicó en este caso. Pero buscamos entonces nosotros ejemplos de los mismos objetos contractuales con otras entidades del gobierno y vea usted, Andrea, que ahí encontramos que todos se han hecho Por bajo la licitación. figura de licitación pública, como por ejemplo ese del Ministerio de Minas y Energía, que también era para adquirir e implementar un sistema de gestión documental. Igualito. Igualito, licitación pública, 1.500 millones de pesos, además es la diferencia del precio también y en una Y vea entidad que es menos. mucho más grande Claro. que es el Ministerio de Minas. O por ejemplo el Ministerio de Agricultura, también licitación pública, 2.037 millones de pesos. La mitad de lo que está pagando la unidad de gestión de riesgo, y finalmente el Ministerio de Educación Nacional, es decir, 3 ministerios que son más grandes que la unidad de gestión de riesgo y pagaron menos, o bueno, lo hicieron por licitación pública. En el caso del Ministerio de Educación, pues sí les costó aproximadamente 5.500 millones, está sobre el mismo precio de la unidad de gestión de riesgo, pero los otros dos no. No, eso también es llamativo, Paola, porque entonces podrían decir, no, pero es que de pronto este monto no se justificaba para hacer una licitación pública, podrían ser más los gastos de todo el proceso licitatorio, pero en este caso, por mucho menos, en otras entidades del Estado, con Y el lo mismo hicieron objeto, así. hicieron con licitación y aquí dijeron, primero licitación y luego no, ¿sabe qué? Directamente, adjudicamos el y contrato. además porque el monto sí es bajito, pero acuérdese que también hay licitaciones con cuantía mínima, es decir, se podía hacer así. Mire, investigamos, Andrea, quién era entonces Al Desarrollo y encontramos Eso. que ¿Qué es encontró? una empresa que tiene sede en Bogotá, como ya le decía, tiene estos 3 institutos de educación superior aliados. Pero además, en este siguiente documento, en el documento número 8, encontramos que esta empresa tiene un contrato con Telecafé. Telecafé, que es también una de las involucradas o que se ha Mario ganado Castaño. contratos, ha ganado contratos gracias a la gestión, o habría ganado contratos gracias a la gestión del ex senador Mario Gracias, Castaño. con unas gran comillas. Sí, claro, porque Y su todos los representante intereses que hay. legal, el representante legal de Al Desarrollo, es el señor Moisés David Hernández, que ya lo vamos a ver en la siguiente imagen, el representante legal. Ahí está, este es su perfil de Facebook, él aparece como director nacional de Al Desarrollo, pero también, Andrea, es el Marqués de San Ciprián. Miércoles, Marqués. De San Ciprián. Pero Marqués con todos los títulos. Pues mire, Andrea, vamos a ver la siguiente imagen y ahí vamos a ver que el señor es Marqués de San Ciprián, es colombiano, nacido en Barranquilla, administrador de empresas de la Universidad Autónoma del Caribe, tiene un máster en especialización y una especialización en estrategia corporativa y política económica, y pues el año pasado, en la última foto que vamos a ver, fue nombrado o fue escogido como Marqués. ¿Pero por quién? Véanlo, ahí Porque está. estamos hablando de, pues, una de las categorías como miembro de la nobleza y que tiene todo un título, pues, que no es fácilmente falsificable, sino que eso tiene que tener todo. Sí, no, y mire que ahí una está la categoría. foto de cuando
lo ponen, pues lo nombran, le dan su reconocimiento como Marqués. ¿Pero Marqués de dónde? Mire, él dice en esta foto que tiene además publicada en sus redes sociales que fue oficialmente titulado como Marqués de San Ciprián de la Casa de David Tolús, y que en esta foto está don Rubén Alberto Gabaldá y Castro, conde de David Tolús y príncipe de Septimania. No sabía toda esa jerarquía. Pero Sí. bueno, ¿Y ¿y el Marqués Marqués? también se les dice su señoría o qué? ¿Su señoría ha podido hablar con su señoría? ¿Ha podido hablar con el Marqués? Sí, mire, nosotros pues buscábamos al desarrollo, desafortunadamente pues no estaba el Marqués, tal vez está ocupado, pues atendiendo su título, pero sí nos enviaron una respuesta por escrito, la directora de proyectos de Al Desarrollo, a unas preguntas que nosotros les hicimos sobre este contrato. Por ejemplo, sobre la experiencia de Al Desarrollo con el objeto del contrato, es decir, con la gestión documental y el archivo. Ellos nos dicen que cuentan con una amplia experiencia contractual en gestión documental y software, entre otros, ejecutando con diferentes entidades de nivel nacional, departamental y municipal, las cuales han tenido resultados satisfactorios con un cumplimiento de 100% en sus obligaciones. Le preguntamos que desde cuándo Al Desarrollo tiene contratos con el Estado y nos dicen que como entidad pública descentralizada, sin ánimo de lucro, ha ejecutado diferentes proyectos a nivel nacional desde hace 5 años. Nos aclaran además que este contrato con la unidad de gestión de riesgo y que todos los contratos de Al Desarrollo han sido productos de la adjudicación de procesos de selección establecidos en la ley 1150 de 2007 y este específico para el proceso con la unidad de gestión de riesgo fueron llamados a convocatoria por parte de la entidad ante la cual ellos presentan su propuesta, se evalúa técnica, administrativa, financiera y jurídicamente y posteriormente se les comunica que son los seleccionados. Pues señores Al Desarrollo, no, esto no es así, ustedes no hicieron no participaron en ningún concurso, Eso es a importante. ustedes se los entregaron directamente, es que ni siquiera tocó evaluar la oferta, Andrea, porque ya ellos eran los adjudicatarios directos. Fue muy Entonces, rápido, sí. cuando es directo no se evalúa ni la oferta, ni técnica, ni administrativa, ni financieramente, entonces no es real lo que ustedes nos están diciendo. Sin embargo, pues nos aseguran que cualquier documento o información sobre el proceso está publicado en el SECOP. Sí, nosotros estamos haciéndole seguimiento al proceso en el SECOP. Ahí fue donde encontramos todos estos documentos que llaman mucho la atención porque se entregó un contrato de 4.500 millones de pesos a 8 días de terminarse el gobierno de forma directa a la empresa del Marqués de San Ciprián. Y de verdad, bueno, no sabíamos ese título de la nobleza del Marqués Moisés, pero pues también le hacemos un llamado respetuoso a él para que nos pudiera dar más información, porque como usted dice, Paola, le envían como un documento, pero no responde específicamente unas preguntas que es lo que aquí se cuestiona y que por eso es tan llamativo ese contrato de la gestión del riesgo. Y también estaba leyendo incluso en una de sus fotografías que pone Moisés David Hernández y dice que, bueno, administrador de empresas y que fue secretario de la gobernación del Valle del Cauca. Sí, ese dato se me olvidó decirle y por eso es importante, pues también tener en cuenta, o por eso les decía que era importante también tener en cuenta que los 3 institutos que están afiliados o que son socios de esta empresa, pues son del Valle del Cauca, del Roldanillo, de Cali y de Buga. Y de Buga. Sí. Bien, ¿y qué dicen directamente desde la unidad de gestión del riesgo? Porque también ellos pues deben tener una persona que finalmente avaló y dijo, sí, 8 días antes de que termine esta gestión de este gobierno, pues vamos a firmar este contrato por más de 4.000 millones de pesos, nos saltamos la licitación, la declaramos desierta y decimos que no, que definitivamente esto se lo tiene que ganar pues esa empresa que representa el señor Marqués Moisés. ¿Qué dicen? Sí, mire Andrea, ya le voy a decir exactamente lo que nos dijeron desde la unidad de gestión de riesgo. Dicen que el contrato se hizo de manera directa o lo explican después de haber hecho todo un proceso de licitación y declararlo desierto, que todo ha sido transparente y se ha publicado a través del SECOP, que era necesario hacerlo en esta fecha, 8 días antes de terminar el gobierno,
porque los recursos son de inversión de la unidad de gestión de riesgo y tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de este año y se deben ejecutar en estos meses o si no se perderían. Es decir, que ya estamos a mitad de año, les quedan solo 6 meses pues para poder ejecutar la unidad de gestión de riesgo y si no ejecutan esos recursos se pierden. Asimismo nos aseguran que ninguno de los proponentes cuando se declaró desierta la licitación, cumplió con los requisitos mínimos exigidos por el pliego de condiciones y que por eso se tomó esa decisión de declararla desierta. Pero uno se pregunta por qué si estos oferentes, que es una lista larguísima que usted nos mostraba, Paola, que incluso ya han contratado y que se han ganado unos proyectos en una licitación pública con el mismo objeto del contrato en otras entidades públicas como el Ministerio de Minas, ¿qué otro fue? El Ministerio de Educación y el Ministerio de Agricultura. Imagínense, entonces, si pasan esos otros filtros en licitación pública, no le dan más detalles de por qué aquí no cumplieron y entonces no eligen a los más, digamos que con más experiencia, sino eligen, es hasta conglomerado el señor Márquez Moisés que tiene funcionamiento en Buga, Roldanillo y Cali. Sí, no, Andrea, no. Seguramente hay en el documento de cuando se declara desierta la licitación, la justificación de por qué, pero la unidad de gestión de riesgo no nos responde en profundidad esa pregunta de por qué se declaró desierta y por qué entonces no se subsanó y se volvió a hacer otra licitación, sino que se entrega de manera directa. Eso sí causa mucha inquietud lo que usted dice, porque cómo es posible que si estos oferentes en otros procesos han ganado, ahora pierdan o no cumplan con los requisitos y entonces toque declarar desierto. Es bastante extraño, le vamos a seguir poniendo el ojo a este contrato, aunque ya fue adjudicado, pero de todas formas se puede hacer algo por lo menos para saber qué están haciendo, si lo van a cumplir o no. Y otra pregunta que yo tengo, si se supone que evidentemente si los recursos no se ejecutan, pues se pierden porque ya hay una destinación específica, pero quiere decir que todavía les quedaba lo que resta de año para poder subsanar la licitación pública y que en la otra administración pues tomaran una decisión definitivamente y no hacerlo 8 días antes. Es que eso es lo que llama la atención, por eso lo ponemos así, llamativo. Sí. Que se hagan las carreras, está bien, si definitivamente la licitación algo no salió bien, si no les parecía que estos oferentes cumplían con todos los requisitos, pues háganlo, pero despacio, no 8 días antes, porque todavía tenían estos meses antes de que se vencieran los recursos. Por supuesto que sí, tenían más tiempo para poder hacerlo. Lo están haciendo además desde marzo. En marzo fue que se abrió la primera licitación. ¿Y por qué esperaron desde marzo hasta julio para que se llevara a cabo el proceso? A julio, además, faltando tan poquito tiempo para irse de esta administración y hacerlo así de manera directa. Esto es importante, Andrea, que los organismos de control le pongan la lupa. Entendemos que la Contraloría no puede hacer un control previo frente a este tipo de contratos, pero sí puede hacer un control posterior y de verificar todas estas cosas que se están entregando de manera directa antes de terminar este gobierno. Importante que lo hagan, importante también estar pendiente de los resultados de esas investigaciones. Mauricio, ¿usted ha escuchado la frase "algo huele mal en Dinamarca"? No. Bueno, esa salió de algunos de los fragmentos de la obra de Shakespeare, entonces pues me recuerda un poco esta frase, ya que estamos hablando de caballeros y lores, de marqueses y demás, entonces pues por lo menos algo no está tan claro, faltando 8 días para que finalice esta administración, que se adjudique de manera directa este contrato por 4.000 millones de pesos en la unidad de gestión de riesgo. Gracias, Paola, esperemos a ver qué nos dice, o de pronto el equipo de Empalme cuando lleguen, si pueden tomar alguna decisión en otra vía, ¿no? Y vamos a mirar más qué es eso del Marqués de San Cipriani. Es que se nos fue Juan Pablo, que es el que sabe francés. vamos porque a ese título sí preguntarle. está muy extraño. Juan Y sí, Pablo, es ya francés le vamos a porque preguntar. le otorga el título el duque David de Toulouse. Sí. Ah, bien. No, pues ser algo. según eso es una provincia del sur de Francia, ¿fue qué?
Bien, bien, le vamos Sí. a preguntar a Juan Pablo. Monsieur Calvás para que nos explique ese título de la nobleza del señor Marqués Es una Moisés. pequeña localidad y comuna francesa situada en el departamento de los Pirineos Orientales, región de Occitania Pero y si el comarca. señor nació en Barranquilla. Pues debe tiene tener gran familia. influencia o su ¿Y el apellido linaje, cuáles son? de ¿Cuáles son los pronto está- apellidos? Hernández, ya le digo el otro apellido. Hernández. Moisés Hernández Sí, Sánchez. Sánchez. No, bueno, sigamos con el otro tema, Andrea. Pero bueno, mientras tanto no nos vamos a Francia, sino nos vamos a ir a San Andrés porque además hay una preocupación por un descuido y maltrato animal en uno de los refugios en San Andrés. Mauricio, denos un adelanto mientras que nos vamos a un pequeño break con información digital muy importante de nuestros periodistas. Sí, Andrea, se trata de una denuncia ciudadana, una denuncia que se hace desde la isla de San Andrés, con esta imagen que estamos viendo en este momento del Marqués, pero es una denuncia que se hace desde la isla, porque allí los animales están en precarias condiciones en el refugio que, entre otras, fue afectado también por el huracán. Bien, pues nosotros hacemos una pequeñísima pausa aquí en Sigue la W en Digital. Al regreso leeremos algunos de sus comentarios. Gracias por su sintonía también aquí en Digital.